Hola a todos, soy Mr. Niebla, y estoy aquí para ayudarte. Sé que este video es tu compañero ideal para relajarte y descansar. Así que antes de sumergirte en la calma, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Pero antes me gustaría saber, ¿desde dónde me acompañas y a qué hora estás viendo esto? Relájate y disfruta. La madrugada del 14 de enero de 2020, en la ciudad de Viña del Mar, Chile, un hombre llamado Gabriel Valdés se despertó a las 3 de la mañana. Tras escuchar el sonido de su teléfono móvil vibrando sobre la mesa de noche. Al principio pensó que era un error o tal vez una notificación de algún mensaje. Sin embargo, cuando miró la pantalla, algo lo sorprendió. El número que aparecía era desconocido, una larga secuencia de dígitos sin ningún prefijo que pudiera identificar el origen. Gabriel, de 38 años, era un hombre que trabajaba como periodista en una radio local, y aunque estaba acostumbrado a recibir llamadas fuera de horario debido a su trabajo, algo en el tono de esa llamada lo inquietó. Lo dudó por un momento, pero la curiosidad lo venció y contestó. «Hola», dijo, con la voz aún adormilada. Del otro lado de la línea, solo hubo un silencio profundo. Al principio pensó que tal vez era una llamada equivocada o un error de la red. Pero entonces, una voz femenina, baja y casi susurrante, rompió el silencio. «Gabriel, ¿me recuerdas?». Su estómago dio un vuelco al escuchar esa voz. Era inconfundible, la voz de su madre, Carmen Valdés, que había fallecido 3 años antes debido a un accidente de tráfico en la carretera costera de Viña del Mar. La llamada era imposible, su madre ya no estaba entre los vivos. «¿Mamá?», preguntó, sintiendo como un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. La conexión parecía nítida, como si realmente estuviera conversando con ella. «Sí, hijo, estoy bien. Pero tengo algo importante que decirte», respondió la voz, con un tono que parecía de otro mundo. Gabriel no sabía si estaba soñando o si su mente lo estaba engañando. Había soñado muchas veces con su madre, pero nunca había sido tan vívida ni tan real. Intentó calmarse y pensar con claridad. «No puedes estar aquí, tú ya no estás». «¿Cómo es posible?». Su voz temblaba, pero la respuesta de la mujer fue aún más desconcertante. «Escúchame, Gabriel. Hay algo que necesitas saber. La verdad que buscas está en la casa de la colina. No pierdas más tiempo, él regresará pronto». Después de esa frase, la llamada se cortó abruptamente, dejando a Gabriel paralizado, con el teléfono aún en la mano. El silencio de la noche volvió a envolverlo, pero la sensación de que algo extraño había ocurrido no lo abandonó. Durante horas, Gabriel no pudo dejar de pensar en la llamada. La casa de la colina. ¿Qué significaba eso? Había oído historias sobre una vieja mansión en las afueras de Viña del Mar, una casa solitaria en lo alto de una colina, que estaba envuelta en rumores de sucesos paranormales. Algunas personas decían que estaba maldita, otras que estaba vacía desde hacía muchos años. Sin embargo, Gabriel nunca había prestado mucha atención a esas historias, hasta esa noche. Al día siguiente, decidió ir a investigar. No podía quitárselo de la cabeza. Quizá la llamada no había sido de su madre, tal vez de alguien que estaba jugando con su mente, pero algo dentro de él le decía que debía averiguarlo. Apenas amaneció, Gabriel se preparó para salir hacia la misteriosa casa de la colina. Hizo una rápida búsqueda en internet y encontró algunas referencias. La casa se llamaba la Mansión Riviera. Construida en 1935 por una familia adinerada que desapareció sin dejar rastro en los años 50. Desde entonces, la propiedad había cambiado de dueño varias veces, pero siempre con historias de sucesos inexplicables. Gabriel sintió un escalofrío mientras leía los testimonios. Algunos mencionaban luces extrañas en las ventanas, voces que se escuchaban en la noche y sombras que parecían moverse por los pasillos. Aunque era un hombre racional, no pudo evitar que una parte de él sintiera una creciente inquietud. A las 9 de la mañana, tomó su auto y se dirigió hacia las afueras de la ciudad. El trayecto fue corto,
pero a medida que ascendía por el camino que llevaba a la colina, el paisaje se tornaba más desolado. Los árboles se alzaban altos y oscuros a ambos lados del camino, y el viento frío parecía silbar entre las ramas. Finalmente, llegó al lugar. La mansión Riviera estaba allí, imponente y solitaria, rodeada de un jardín descuidado lleno de maleza. Las ventanas, cubiertas de suciedad, parecían ojos vacíos que lo observaban. Gabriel estacionó el auto y bajó, sintiendo como el silencio del lugar se apoderaba de él. Se acercó a la puerta principal y, para su sorpresa, estaba entreabierta. Dudó un momento antes de entrar. Al cruzar el umbral, un olor a humedad y madera vieja lo envolvió. El interior estaba en ruinas, muebles cubiertos de polvo, papeles amarillentos esparcidos por el suelo y paredes agrietadas. Cada paso que daba hacía crujir las tablas bajo sus pies. «Hola», dijo, su voz resonando en el vacío de la casa. No esperaba una respuesta, pero aún así el eco lo hizo estremecerse. Subió al segundo piso, guiado por una extraña sensación, como si algo lo estuviera llamando. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta cerrada. Intentó abrirla, pero estaba trabada. Mientras buscaba algo con que forzarla, escuchó un ruido detrás de él, un suave golpeteo, como si alguien estuviera tocando una ventana. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, el golpeteo continuó. Decidió ignorarlo y concentrarse en la puerta. Usando una vieja barra de hierro que encontró en el suelo, logró abrirla. Dentro de la habitación había un escritorio antiguo y, encima, una caja de madera cerrada con llave. Al examinarla más de cerca, encontró algo grabado en la tapa, las iniciales CV. El corazón de Gabriel se aceleró. Esas eran las iniciales de su madre, Carmen Valdés. ¿Cómo era posible? Su mente se llenó de preguntas, pero no tuvo tiempo para pensar mucho, porque escuchó un sonido que lo congeló, pasos, lentos y firmes, subiendo las escaleras. Se quedó inmóvil, escuchando cómo los pasos se acercaban. Su instinto le decía que debía esconderse, pero antes de que pudiera moverse, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba trabada. El pánico lo invadió cuando sintió que algo, o alguien, estaba justo detrás de él. Se giró lentamente y lo vio. Una figura alta y oscura, con un rostro imposible de distinguir, estaba de pie en el umbral. La caja que Gabriel sostenía comenzó a vibrar en sus manos, como si algo dentro de ella intentara salir. La figura extendió una mano hacia él, y una voz, profunda y gutural, rompió el silencio. «No debiste venir aquí». En ese momento, Gabriel sintió un golpe en el pecho, como si algo invisible lo empujara con fuerza. Cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, estaba tirado en el jardín, junto a su auto. La caja seguía en sus manos, pero la mansión estaba completamente cerrada, como si nunca hubiera entrado. Miró a su alrededor, intentando procesar lo ocurrido. Subió al auto y condujo de vuelta a su casa, sin detenerse a mirar atrás. Al llegar, se encerró en su oficina y examinó la caja con más detalle. Encontró una forma de abrirla y dentro había una carta escrita con la letra de su madre. La carta contenía detalles sobre su familia, secretos que Gabriel jamás había imaginado. Pero lo más perturbador era la última línea: si estás leyendo esto, significa que él te encontró. Corre, Gabriel, no dejes que te alcance. Gabriel sintió que alguien lo observaba. Miró por la ventana y allí estaba, la figura oscura, inmóvil, esperando. A principios de 2018, la familia Fernández se mudó a un vecindario tranquilo en Montevideo, Uruguay. Después de años de vivir en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, esta nueva casa representaba un sueño hecho realidad. Julio, de 38 años, y su esposa Verónica, de 36, estaban emocionados de que sus hijos, Mateo, de 12, y Camila, de 8, finalmente tuvieran un jardín para jugar. Pero lo que empezó como un idílico cambio de vida pronto se tornó en una experiencia que la familia nunca podría olvidar. Desde el primer día, notaron algo extraño en sus vecinos de la casa contigua, los García.
La casa de los García era oscura y tenía ventanas siempre cubiertas con gruesas cortinas. A pesar de vivir pared con pared, los Fernández rara vez los veían. Julio intentó saludar al hombre mayor que cuidaba el jardín delantero una mañana, pero solo recibió una mirada fija y una leve inclinación de cabeza como respuesta. Quizás son simplemente reservados, sugirió Verónica una noche mientras desempacaban cajas. Tal vez, contestó Julio, aunque algo en su interior le decía que había más de lo que aparentaba. Fue Mateo quien primero notó algo realmente inquietante. Una tarde, mientras jugaba al fútbol en el jardín, la pelota rodó hasta el límite de la propiedad vecina. Cuando fue a recogerla, sintió que alguien lo observaba. Levantó la mirada hacia una de las ventanas de los García y vio a una mujer de cabello desgreñado y rostro pálido mirándolo fijamente a través de las cortinas. Sin decir una palabra, la mujer desapareció. Mateo corrió de vuelta a casa y le contó lo sucedido a sus padres. Verónica trató de calmarlo, pero Julio decidió tomar nota mental de lo ocurrido. Con el paso de los días, eventos extraños comenzaron a acumularse. Por las noches, podían oír murmullos provenientes de la casa de los García, a pesar de que las luces siempre estaban apagadas. Una madrugada, Camila despertó gritando, asegurando que alguien había tocado la ventana de su habitación. Verónica y Julio revisaron todo, pero no encontraron a nadie. Un sábado por la mañana, mientras Verónica colgaba ropa en el jardín, vio algo que la dejó helada. A través de un hueco en la cerca, observó al vecino mayor cavando un agujero en el patio trasero de su casa. Lo que le llamó la atención no fue la acción en sí, sino que junto a él había una figura inmóvil envuelta en una lona negra. Verónica retrocedió lentamente, sin hacer ruido, y entró a la casa. «Julio, tienes que ver esto», le dijo, su voz temblando. Cuando Julio salió al jardín, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el montón de tierra removida. Esa noche, Julio decidió que era hora de tomar medidas. Con una linterna en mano, salió al patio trasero para investigar. No encontró nada fuera de lo común, pero mientras inspeccionaba cerca de la cerca, escuchó un ruido proveniente de la casa de los García. Era un lamento bajo y prolongado, como si alguien estuviera llorando. Julio sintió un escalofrío recorrerle la espalda y regresó a su casa de inmediato. Los días siguientes trajeron más preguntas que respuestas. Una mañana, Mateo descubrió que alguien había dejado una pequeña caja de madera frente a su puerta. Al abrirla, encontraron una fotografía antigua de una familia que no reconocieron. Había algo inquietante en sus rostros, todos parecían estar mirando directamente al lente, excepto un niño que tenía la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando algo. Julio decidió mostrar la fotografía a su vecino del frente, un hombre mayor llamado Don Ramiro, quien había vivido en el barrio por más de 40 años. «Esa es la familia que vivía en esa casa antes de los García», dijo Don Ramiro, su voz baja y grave. «Desaparecieron hace más de 20 años. Nunca encontraron rastro de ellos». Julio regresó a casa con un nudo en el estómago. Esa noche, él y Verónica decidieron que tenían que hablar con los García directamente. Llamaron a la puerta de la casa vecina, pero nadie respondió. Cuando estaban por irse, la puerta se abrió ligeramente, revelando un pasillo oscuro. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó Julio. No hubo respuesta, pero antes de que pudieran decidir qué hacer, la puerta se cerró de golpe. Verónica insistió en llamar a la policía, pero Julio prefirió esperar. Quería entender qué estaba pasando antes de involucrar a las autoridades. Esa decisión pronto la lamentaría. Esa misma noche, Camila despertó de nuevo gritando, pero esta vez no estaba sola. Cuando Julio y Verónica entraron corriendo a su habitación, encontraron a la niña temblando en una esquina. Entre sollozos, les dijo que había visto a un hombre parado al pie de su cama. Lo describió como alto, con ojos oscuros y una sonrisa torcida. Aunque buscaron por toda la casa, no encontraron a nadie. La situación se volvió insostenible. Los Fernández decidieron que era momento de buscar ayuda. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, los eventos tomaron un giro mucho más oscuro. A la mañana siguiente, Julio se despertó con una sensación extraña. Mientras tomaba café en la cocina,
notó que algo estaba mal. La fotografía antigua que habían encontrado en la caja ya no estaba en la mesa donde la había dejado. Después de buscarla por toda la casa, la encontró colocada cuidadosamente en la ventana del salón, como si alguien la hubiera puesto ahí para que se viera desde el exterior. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, el ambiente en la casa se volvió pesado. Los murmullos provenientes de la casa de los García eran más intensos, casi como si alguien estuviera rezando o susurrando en un idioma desconocido. A las 2:30 am, los Fernández escucharon golpes fuertes en la puerta principal. Julio bajó corriendo con un bate en la mano, pero al abrir, no había nadie. Sin embargo, en el suelo encontró un mensaje escrito con letras recortadas de revistas: váyanse mientras puedan. La advertencia era clara, pero la familia decidió no ceder al miedo. Sin embargo, la tensión en la casa aumentaba. Verónica empezó a notar sombras moviéndose por los pasillos, Mateo se quejaba de ruidos de pasos en su habitación, y Camila no quería dormir sola. Finalmente, Julio decidió llamar a la policía para reportar los extraños sucesos. Cuando los oficiales llegaron, se limitaron a inspeccionar la casa y alrededores, pero no encontraron nada fuera de lo común. Al preguntar por los García, uno de los policías frunció el ceño. ¿Los García?, repitió, pensativo. No sabíamos que alguien vivía en esa casa. Está registrada como vacante desde hace años. Julio y Verónica se miraron atónitos. Eso no puede ser posible. Los vemos constantemente, aunque son extraños, respondió Verónica, temblando. Uno de los oficiales prometió investigar más a fondo, pero esa sería la última vez que los Fernández escucharían algo de ellos. Al día siguiente, encontraron un patrullero estacionado frente a la casa de los García, pero los oficiales no estaban por ningún lado. Julio trató de llamar a la estación de policía, pero nadie le dio información clara sobre lo ocurrido. Esa noche, los eventos alcanzaron un punto culminante. Camila volvió a gritar, pero esta vez no estaba en su cama. La encontraron en el jardín, parada frente a la casa de los García, con los ojos abiertos como en trance. Verónica corrió hacia ella y la abrazó mientras Julio intentaba entender cómo había salido de la casa. De repente, una figura emergió de las sombras del jardín vecino, el hombre mayor que habían visto antes, con una pala en la mano. Sin decir nada, caminó lentamente hacia ellos, pero antes de llegar, la puerta de la casa de los García se abrió, dejando escapar una ráfaga de viento helado. Detrás de él, las luces de la casa comenzaron a encenderse y apagarse, mientras una serie de gritos desgarradores llenaban el aire. Julio no esperó más. Cargó a Camila y gritó a Verónica y Mateo que corrieran al auto. En cuestión de minutos, la familia estaba en el vehículo, alejándose del vecindario. Mirando por el retrovisor, Julio vio a la mujer pálida y al hombre mayor parados en el jardín, mirándolos irse. La casa, mientras tanto, parecía desmoronarse lentamente, como si algo dentro de ella estuviera devorándola desde adentro. Los Fernández nunca regresaron a ese vecindario. En las semanas siguientes, trataron de rehacer sus vidas, pero los recuerdos de esa casa y sus inquietantes vecinos los perseguirían por siempre. Tiempo después, Julio encontró un artículo en un periódico local sobre la casa de los García. Decía que había sido demolida después de un incendio misterioso, y en el lugar encontraron huesos humanos enterrados en el patio trasero. Nunca pudieron identificar a quienes pertenecían. Aunque intentaron olvidar, había algo que no pudieron explicar. Días después de mudarse a su nueva casa, encontraron la misma fotografía antigua en la mesa del salón, intacta y mirando hacia ellos. En abril de 2017, Alejandra Martínez, una joven bióloga de 29 años, aceptó un proyecto de investigación que la llevaría a explorar un remoto bosque en el sur de Chile, conocido entre los lugareños como el Bosque Prohibido. A pesar de las advertencias y las historias de misterio que rodeaban el lugar, Alejandra estaba decidida a documentar la biodiversidad del área, que según rumores, contenía especies únicas y desconocidas. El bosque se encontraba cerca de un pequeño pueblo llamado San Pedro de la Montaña, donde los habitantes evitaban acercarse al área. Se decía que aquellos que entraban al bosque rara vez regresaban,
y los que lo hacían nunca eran los mismos. Alejandra descartó estas historias como meras leyendas locales, producto de la superstición. Con su equipo de campamento y herramientas de investigación, Alejandra llegó al pueblo una mañana lluviosa. Ahí conoció a Pedro Vargas, un guía de 50 años que accedió a llevarla al borde del bosque, pero bajo una condición: no entre sola después del anochecer. Alejandra sonrió y aceptó, aunque no pensaba tomar demasiado en serio esa advertencia. Al llegar al límite del bosque, Pedro le entregó un mapa rudimentario y le recomendó un área segura para acampar. No se aleje demasiado de este punto, le dijo con una mirada grave. El bosque no es como otros lugares. Aquí, las reglas son diferentes. Alejandra agradeció y se adentró sola en el bosque. Desde el primer momento, sintió que el aire era diferente, más denso, cargado de un aroma a tierra húmeda y madera vieja. Los árboles eran colosales, sus copas formaban un techo tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol. A medida que avanzaba, encontraba plantas y flores que nunca había visto antes, algunas de colores tan intensos que parecían irreales. El primer día transcurrió sin incidentes. Alejandra recolectó muestras, tomó fotografías y anotó observaciones en su cuaderno. Sin embargo, al caer la noche, comenzó a sentir una extraña incomodidad. Era como si el bosque cobrara vida de una manera distinta. Los sonidos habituales de insectos y aves nocturnas desaparecieron, dejando un silencio opresivo. Mientras revisaba sus notas bajo la luz de su linterna, escuchó algo que la hizo detenerse. Era un susurro, suave y distante, pero inconfundible. Se levantó rápidamente y enfocó su linterna hacia la oscuridad. «Hola», llamó, pensando que tal vez Pedro había regresado para verificar cómo estaba. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Decidió atribuirlo a su mente jugándole una mala pasada y regresó a su tienda. Pero el sueño no llegó fácilmente. Durante horas, escuchó crujidos y movimientos entre los arbustos. En una ocasión, le pareció ver una sombra alta y delgada pasar cerca de su campamento, pero cuando salió para investigar, no encontró nada. Al día siguiente, Alejandra se aventuró más profundamente en el bosque. Encontró un árbol que destacaba entre los demás, su tronco estaba cubierto de inscripciones, como si alguien hubiera tallado figuras y símbolos a lo largo de los años. Algunos parecían recientes. Al tocar el tronco, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el árbol estuviera vibrando ligeramente bajo su mano. Entre las raíces del árbol, encontró algo aún más perturbador, una pequeña cámara fotográfica vieja. Parecía llevar años abandonada, pero sorprendentemente, al revisarla, descubrió que aún contenía un rollo de película sin revelar. Decidió guardarla en su mochila para examinarla más tarde. El día avanzó y Alejandra perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente se dio cuenta, el sol ya se estaba poniendo. Aceleró el paso para regresar a su campamento, pero el paisaje a su alrededor parecía haber cambiado. Los árboles eran más altos y gruesos, y los senderos que había marcado con cintas no estaban por ningún lado. No puede ser, pensó, tratando de mantener la calma. Cuando finalmente llegó a su campamento, lo encontró en desorden. Su tienda estaba rasgada, y sus pertenencias estaban esparcidas por el suelo. Revisó rápidamente sus cosas y notó que faltaba el mapa que Pedro le había dado. Un nudo de ansiedad se formó en su estómago, pero decidió no entrar en pánico. Se dijo a sí misma que al amanecer podría orientarse mejor. Esa noche, el ambiente fue mucho más hostil. Los susurros volvieron, más cerca y más claros. Esta vez no eran indistinguibles, Alejandra pudo reconocer palabras sueltas, como ven y ayuda. Se cubrió con su saco de dormir, tratando de bloquear el sonido, pero fue en vano. A medianoche, escuchó un golpe seco contra su tienda, seguido de pasos lentos alrededor de ella. Armada con un cuchillo y su linterna, salió decidida a confrontar lo que fuera que la estuviera acosando. Pero no había nada, solo la inmensa oscuridad del bosque. De repente, un destello de luz llamó su atención a lo lejos. Era tenue, como la luz de una vela. Sin pensarlo, empezó a caminar hacia ella, esperando encontrar ayuda. El camino fue más largo de lo que esperaba,
y la luz parecía alejarse a medida que avanzaba. Finalmente, llegó a un claro donde encontró una pequeña cabaña de madera. La luz provenía del interior, donde una vela parpadeaba sobre una mesa. Alejandra golpeó la puerta, pero nadie respondió. Cuando empujó la puerta, ésta se abrió con un crujido. En el interior, la cabaña estaba desordenada y llena de papeles viejos. Sobre la mesa había un diario abierto, con páginas cubiertas de escrituras frenéticas y dibujos de figuras humanoides. Uno de los dibujos mostraba un árbol con símbolos tallados, el mismo que había encontrado esa mañana. Un ruido detrás de ella la hizo girar de golpe. En la oscuridad, una figura alta y delgada se perfilaba en la entrada de la cabaña. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y aunque no tenía boca visible, Alejandra sintió claramente una voz en su mente que decía, «No debiste venir». Alejandra retrocedió instintivamente, su respiración acelerándose mientras intentaba procesar lo que veía. La figura en la entrada de la cabaña era irreal, casi como si no perteneciera a este mundo. Su cuerpo era alargado y retorcido, con extremidades que parecían demasiado largas para ser humanas. Los ojos brillaban con una intensidad hipnótica, y aunque no emitía sonido alguno, su presencia era ensordecedora. Alejandra sintió un tirón en su mente, como si la figura estuviera tratando de penetrar en sus pensamientos. Un impulso irracional la empujó a agarrar el diario que estaba sobre la mesa y salir corriendo de la cabaña. En cuanto cruzó la puerta, el aire pareció hacerse más denso, y la oscuridad del bosque se cerró a su alrededor. Corría sin mirar atrás, esquivando árboles y tropezando con las raíces. Podía sentir la presencia siguiéndola, como una sombra que se deslizaba tras ella. Los susurros que había escuchado antes ahora eran un clamor, voces entremezcladas que parecían suplicar, advertir y burlarse al mismo tiempo. Finalmente, tropezó y cayó al suelo. Al levantarse, notó que había regresado al árbol con los símbolos tallados. Era como si el bosque la hubiera guiado de vuelta a ese lugar. Desesperada, sacó el diario de su mochila y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de relatos confusos, pero una de ellas contenía un dibujo del mismo árbol y unas palabras escritas en tinta roja: «El que desata el secreto debe sellarlo nuevamente». Debajo de la frase había un esquema que mostraba cómo colocar las manos sobre los símbolos del árbol en un orden específico. Sin otra opción, Alejandra siguió las instrucciones, presionando los símbolos con las manos temblorosas. Cada vez que tocaba uno, sentía un escalofrío que recorría todo su cuerpo. Al completar la secuencia, el suelo comenzó a temblar ligeramente y un sonido profundo y gutural surgió del interior del árbol. La figura que la había estado persiguiendo apareció de nuevo, pero esta vez no se acercó. Permaneció inmóvil, observándola con esos ojos brillantes. Entonces, el tronco del árbol se abrió lentamente, revelando un hueco oscuro en su interior. De ese hueco emergió una luz tenue, y Alejandra sintió una energía extraña que la envolvía. La voz en su mente regresó, pero esta vez no provenía de la figura, sino del árbol. «Devuélveme lo que tomaste», decía la voz. Alejandra no estaba segura de a qué se refería, hasta que recordó la cámara que había encontrado entre las raíces. Sacó la cámara de su mochila y, con cuidado, la colocó dentro del hueco del árbol. Al hacerlo, la luz se intensificó y el temblor del suelo cesó. La figura alta y delgada comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad del bosque. Antes de desaparecer por completo, la voz en su mente dijo: «No vuelvas». El tronco del árbol se cerró con un crujido, y el bosque pareció recuperar su calma. Los sonidos de la naturaleza regresaron, y por primera vez en días, Alejandra sintió que podía respirar con normalidad. Exhausta y confundida, comenzó a caminar de regreso hacia donde suponía que estaba la salida. Cuando finalmente llegó al borde del bosque, Pedro la esperaba. Su rostro reflejaba alivio, pero también una preocupación profunda. «Pensé que no saldrías», dijo con voz quebrada. Alejandra no pudo responder, simplemente asintió y subió al vehículo que él había traído. De vuelta en el pueblo, Alejandra intentó contar lo sucedido, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se le atragantaban. Era como si algo dentro de ella le impidiera hablar del bosque.
Decidió abandonar el proyecto y regresar a Santiago, dejando atrás no solo el bosque prohibido, sino también todas las muestras y notas que había recolectado. A pesar de todo, las pesadillas la siguieron. En sus sueños, siempre se encontraba frente al árbol y la figura alta la observaba desde las sombras. Cada vez que despertaba, tenía la sensación de que algo o alguien la estaba vigilando. En 2018, un año después de su expedición, Alejandra desapareció sin dejar rastro. Su apartamento estaba intacto y no había signos de violencia. Lo único fuera de lugar era una nota garabateada en su escritorio que decía: "El bosque me llama". Nunca se volvió a saber de ella. Algunos creen que regresó al bosque prohibido, mientras que otros piensan que lo que siguió a Alejandra no la dejó escapar. El misterio de su desaparición se sumó a las leyendas que rodean al bosque, y los habitantes de San Pedro de la Montaña continúan advirtiendo a los curiosos que se mantengan alejados. Pero en el corazón del bosque, el árbol con los símbolos tallados permanece, esperando a su próxima visita. En septiembre de 2019, Valeria Escobar, una joven periodista de 27 años, se mudó a la ciudad de Montevideo, Uruguay, buscando escapar del bullicio de Buenos Aires y enfocarse en escribir un libro que había postergado por años. Montevideo le parecía tranquila, casi detenida en el tiempo, con sus calles empedradas y casas coloniales que narraban historias en cada esquina. Valeria encontró un apartamento acogedor en un viejo edificio del barrio Ciudad Vieja. A pesar de que el lugar tenía sus detalles antiguos, como puertas que crujían y ventanas que no cerraban del todo bien, lo consideró perfecto. El edificio tenía solo 5 pisos y pocos inquilinos. Valeria notó desde el principio que el ambiente era silencioso, incluso demasiado. Los vecinos rara vez interactuaban entre ellos, y los pasillos siempre estaban vacíos. La administradora del edificio, una mujer mayor llamada Doña Elvira, la recibió con una sonrisa apagada y le entregó las llaves mientras le advertía: "Cualquier cosa que necesites, me encuentras en el 101. Pero ten cuidado con las noches, a veces, este lugar tiene sus rarezas". Valeria se rió, pensando que se refería a problemas comunes de edificios antiguos. El primer mes transcurrió sin sobresaltos. Valeria pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo en su escritorio frente a la ventana, que daba a una calle angosta con faroles amarillentos. Sin embargo, una noche, mientras trabajaba en su manuscrito, sintió algo que erizó su piel, la sensación inequívoca de ser observada. Miró por la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Pensando que solo era su mente jugando con ella después de tantas horas frente a la pantalla, se encogió de hombros y siguió escribiendo. Los días pasaron y la sensación persistía. Una noche, mientras regresaba del supermercado, notó que las luces del pasillo de su piso parpadeaban. No era la primera vez que sucedía, pero esta vez, mientras avanzaba hacia su puerta, sintió que alguien la seguía. Volteó rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Aceleró el paso, cerró la puerta tras de sí y aseguró el cerrojo. Esa misma noche, Valeria escuchó un sonido peculiar que provenía del pasillo. Eran pasos lentos, acompasados, que se detenían justo frente a su puerta. Se acercó en silencio, conteniendo la respiración, y miró por la mirilla. No había nadie. Sin embargo, cuando giró para alejarse, escuchó 3 golpes suaves, casi un rasguño, sobre la madera. Se quedó inmóvil, esperando que los sonidos cesaran, y finalmente lo hicieron. Convenciéndose de que podía ser Doña Elvira o algún vecino despistado, intentó no darle importancia. Los días siguientes, Valeria comenzó a notar cosas extrañas en su apartamento. Objetos que parecían haber cambiado de lugar, puertas que estaban entreabiertas cuando ella juraba haberlas cerrado. Una tarde, encontró su laptop encendida con un documento abierto que no recordaba haber escrito. En él solo había una frase repetida varias veces: "No estás sola". Alarmada, revisó la cerradura de su puerta y las ventanas, pero no había signos de que alguien hubiera entrado. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No tenía pruebas concretas de que algo estuviera mal. Aquella noche, los golpes volvieron.
Esta vez, eran más insistentes. Valeria se armó de valor, agarró un cuchillo de cocina y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero un leve aroma a colonia flotaba en el aire, uno que no había percibido antes. Cerró la puerta y pasó el resto de la noche en vela. Días después, Valeria decidió instalar una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia la puerta de entrada. Si alguien estaba intentando asustarla, al menos tendría evidencia. Esa noche, se acostó sintiéndose un poco más tranquila. Sin embargo, a las 3 de la mañana, el sonido de su teléfono la despertó. Había recibido una notificación de movimiento detectado en la cámara. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la aplicación y reprodujo el video. Al principio, no vio nada fuera de lo común, solo el pasillo iluminado por la tenue luz de emergencia. Pero entonces, una figura emergió de las sombras al fondo del corredor. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero. Caminaba lentamente hacia la puerta de Valeria, pero antes de llegar, se detuvo, inclinó la cabeza como si escuchara algo, y luego retrocedió hasta desaparecer en la oscuridad. El video la dejó helada. Decidió mostrárselo a doña Elvira al día siguiente, pero la mujer solo negó con la cabeza. Ese hombre, ya lo he visto antes. Pero no puede ser. Ese inquilino vivió aquí hace más de 30 años. Se suicidó en el piso 5. Valeria se quedó sin palabras. Doña Elvira continuó, te lo dije. Este edificio tiene sus rarezas. A pesar de la revelación, Valeria no quiso marcharse. Decidió quedarse y enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba nuevamente el video, se dio cuenta de algo que había pasado por alto. En el reflejo de una ventana cercana al pasillo, podía verse a sí misma mirando por la mirilla de su puerta, pero algo no cuadraba. En el reflejo, había alguien parado detrás de ella. Mónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la respiración continuaba al otro lado de la línea. No era simplemente el sonido de alguien inhalando y exhalando, sino un patrón extraño, casi calculado, como si quien fuera estuviera disfrutando de prolongar el momento. ¿Quién eres?, repitió, ahora con la voz más firme, aunque su mano temblaba. De repente, la llamada se cortó, dejando tras de sí un silencio abrumador. Mónica dejó caer el teléfono sobre la cama y tomó su cabeza entre las manos. Su mente trataba de encontrar una explicación racional, ¿un bromista? ¿Una coincidencia? Pero cada posibilidad era más absurda que la anterior. Decidió no contarle a nadie. No quería alarmar a David, y mucho menos a sus vecinos, con los que apenas tenía una relación superficial. Se obligó a dormir, aunque las sombras proyectadas por los muebles parecían adquirir formas siniestras en la penumbra de su habitación. A la mañana siguiente, intentó distraerse con sus actividades diarias. Salió a correr por el parque cercano y regresó con una sensación renovada de normalidad. Pero al abrir la puerta de su departamento, encontró algo que le heló la sangre. Sobre el suelo, justo frente a la entrada, había una fotografía de ella misma, tomada desde afuera de la ventana de la cocina. El ángulo era claro, la foto había sido capturada desde el patio trasero, a través de las cortinas entreabiertas. La imagen mostraba a Mónica lavando platos, completamente ajena a que alguien la observaba. Tomó la foto con cuidado y revisó si había algo escrito detrás, pero estaba en blanco. La imagen en sí era lo suficientemente perturbadora como para que comenzara a temblar. Cerró la puerta con doble llave, bajó todas las cortinas y llamó inmediatamente a David. ¿Estás segura de que no es una broma?, preguntó David cuando llegó al departamento. Su expresión era una mezcla de preocupación y escepticismo. ¿Crees que esto es gracioso?, respondió Mónica, lanzándole la fotografía. Esto no es algo que haría alguien por diversión. David suspiró y se acercó a ella. Mónica, vamos a la policía. Si hay alguien acechándote, ellos pueden ayudarte. Ella asintió, pero una parte de su instinto le decía que eso no serviría de nada. Sin embargo, fue con David a la estación de policía y presentó la denuncia. Los agentes tomaron nota, pero no parecían demasiado preocupados. Si vuelve a suceder algo, llámenos de inmediato, fue todo lo que dijeron. Esa noche,
David se quedó en el departamento con ella. Aseguró todas las puertas y ventanas antes de acostarse. Pero mientras Mónica intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido proveniente del patio trasero. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera manipulando la reja. David susurró, sacudiéndolo para despertarlo. Él se levantó de un salto, tomó un bate de béisbol que había encontrado en el armario y se dirigió hacia el patio. Mónica lo siguió, aunque su corazón latía tan rápido que pensó que se detendría en cualquier momento. Cuando abrieron la puerta trasera, no había nadie. Pero algo llamó su atención. Sobre el suelo, justo en el centro del patio, había otra fotografía. Esta vez, mostraba a David y a Mónica durmiendo juntos en la cama, tomada desde dentro del dormitorio. Ambos retrocedieron rápidamente, cerrando la puerta con seguro. ¿Cómo es posible?, murmuró David, revisando todas las ventanas. Están cerradas, no hay forma de que alguien haya entrado. Mónica comenzó a llorar, pero en ese momento recordó algo que la hizo estremecerse aún más: el ático. Era un espacio que apenas usaban, pero tenía una pequeña puerta que conectaba con un pasillo compartido por los departamentos del edificio. David, el ático, dijo con un hilo de voz. Subieron las escaleras con cautela, llevando consigo el bate de béisbol y un cuchillo de cocina. Cuando abrieron la puerta del ático, encontraron todo en completo desorden. Cajas abiertas, ropa vieja esparcida, y lo más aterrador, un colchón sucio con restos de comida alrededor. «Alguien ha estado viviendo aquí», susurró David, con los ojos abiertos de par en par. De repente, un ruido detrás de ellos los hizo girar. La pequeña puerta que daba al pasillo estaba entreabierta, y unas pisadas apresuradas resonaban al otro lado. Sin pensarlo dos veces, David salió corriendo tras la figura, mientras Mónica llamaba a la policía con manos temblorosas. Cuando llegaron los agentes, revisaron el ático y el edificio completo, pero no encontraron a nadie. Solo les dijeron que reforzaran la seguridad del departamento y que estuvieran atentos. Esa noche, Mónica y David decidieron quedarse en un hotel. Pero mientras intentaban descansar, Mónica revisó las fotos en su teléfono y descubrió algo que no recordaba haber capturado: una imagen tomada desde el interior del hotel, mostrando la puerta de su habitación con el número claramente visible. Alguien sabía exactamente dónde estaban. En enero de 2019, Jorge Guzmán, un profesor de 34 años originario de Tegucigalpa, Honduras, decidió pasar un tiempo en la tranquilidad del campo tras sufrir un fuerte episodio de estrés laboral. Sus amigos le recomendaron un lugar apartado, una pequeña cabaña en las afueras de un pueblo llamado Santa Lucía, rodeado por densos bosques y conocido por su clima fresco y apacible. Al llegar, Jorge quedó fascinado por la serenidad del lugar. La cabaña, construida con madera oscura, estaba rodeada de árboles altísimos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El sonido de los pájaros y el murmullo de un río cercano le parecían la banda sonora perfecta para su retiro temporal. Los primeros días transcurrieron sin contratiempos. Jorge pasaba las mañanas leyendo y las tardes explorando los alrededores. Era común encontrarse con campesinos y aldeanos que lo saludaban con amabilidad, aunque también notó que algunos lo miraban con cierta precaución al saber que se hospedaba tan cerca del bosque. Una tarde, mientras compraba provisiones en el pequeño mercado del pueblo, una anciana llamada Doña Margarita le advirtió: «No se adentre demasiado en el bosque, joven. Hay cosas que es mejor no ver». Jorge sonrió, pensando que se trataba de una superstición local, y respondió con cortesía: «No se preocupe, solo estoy aquí para descansar». Esa noche, mientras cenaba frente a la chimenea, Jorge comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Al principio pensó que eran animales nocturnos, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, casi como pasos acompasados. Decidió ignorarlos y fue a la cama, aunque tardó en conciliar el sueño. A la mañana siguiente, decidió aventurarse un poco más lejos de lo habitual. Caminó varias horas hasta encontrar un claro donde descubrió algo que lo dejó perplejo: una estructura de piedra, similar a un monolito, cubierta de inscripciones y dibujos que parecían antiguos.
Las figuras representaban seres altos y delgados, con extremidades exageradamente largas y cabezas ovaladas. Jorge tomó fotografías y anotó detalles en un cuaderno, pensando que podían ser vestigios arqueológicos desconocidos. Mientras examinaba el monolito, sintió una presencia. Volteó rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no lo abandonó. Decidió regresar a la cabaña antes de que anocheciera. Esa noche, los sonidos volvieron, pero esta vez eran más cercanos. Jorge, intrigado y algo inquieto, decidió salir con una linterna para investigar. Caminó hacia el límite del bosque, siguiendo los ruidos, hasta que vio algo que lo hizo detenerse en seco. Entre los árboles, una figura humanoide se movía con una gracia antinatural. Era alta, más de 2 metros, con extremidades delgadas y una piel pálida que reflejaba la luz de la linterna. Cuando el haz de luz la alcanzó, la criatura giró la cabeza hacia él, revelando unos ojos enormes y negros que parecían absorber toda la luz. Jorge retrocedió instintivamente, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. Respirando agitadamente, regresó corriendo a la cabaña y aseguró puertas y ventanas. Aunque intentó convencerse de que había sido una alucinación, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, Jorge decidió visitar al anciano del pueblo, don Efraín, quien era conocido por su conocimiento de las historias locales. Cuando Jorge le describió lo que había visto, don Efraín lo miró con seriedad y dijo: «Lo que viste no es de este mundo. Esos seres han estado aquí desde antes de que llegaran nuestros abuelos. No les gusta que los humanos se acerquen demasiado». Don Efraín le contó historias de otros que habían tenido encuentros similares y le advirtió que se fuera lo antes posible. Sin embargo, Jorge, impulsado por una mezcla de curiosidad y escepticismo, decidió quedarse un par de días más para documentar lo que pudiera. Esa noche, el ambiente en la cabaña era sofocante. Jorge revisaba las fotografías del monolito cuando notó algo que le había pasado desapercibido. En el fondo de una de las imágenes, entre los árboles, se veía claramente una figura humanoide observándolo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y en ese momento las luces de la cabaña parpadearon y se apagaron. Jorge se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Un golpeteo suave comenzó en las ventanas, primero en una, luego en otra, como si algo estuviera rodeando la cabaña. Armado con un cuchillo de cocina y su linterna, se acercó lentamente a una de las ventanas y apartó la cortina. No había nada, solo la oscuridad del bosque. De repente, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Jorge retrocedió, sintiendo que su corazón latía con fuerza descontrolada. La puerta comenzó a crujir, como si alguien o algo intentara forzarla. En un arranque de desesperación, Jorge gritó: «¡Váyanse! No les he hecho nada». El crujido cesó, y el silencio se apoderó de la noche. Pero entonces, una voz suave y gutural respondió desde el otro lado: «No debiste quedarte». Jorge se quedó paralizado tras escuchar esas palabras. Su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. Aquella voz, inhumana y cargada de una amenaza latente, parecía resonar tanto dentro como fuera de la cabaña. Tragó saliva, temblando, mientras miraba fijamente la puerta, esperando que algo irrumpiera en cualquier momento. Sin embargo, el silencio volvió a reinar. Todo lo que podía escuchar era su respiración agitada y el latido acelerado de su corazón. Lentamente, se alejó de la puerta y encendió todas las velas que pudo encontrar en la cabaña. La electricidad seguía sin funcionar, y la penumbra del lugar parecía hacer que las sombras se alargaran de manera antinatural. Esa noche apenas durmió, con el cuchillo de cocina en una mano y su linterna en la otra. Los golpes y ruidos cesaron, pero la sensación de ser observado no desapareció en ningún momento. Al amanecer, Jorge decidió que era hora de irse. Comenzó a empacar rápidamente sus pertenencias, decidido a dejar la cabaña y no mirar atrás. Pero mientras recogía sus cosas, encontró algo que no recordaba haber traído. Un pequeño trozo de papel arrugado estaba en la mesa del comedor. Al desplegarlo, vio un dibujo hecho con líneas toscas, como si lo hubiera hecho un niño.
Representaba una figura humanoide alta y delgada, con ojos desproporcionadamente grandes, de pie junto a una cabaña idéntica a la suya. El dibujo le hizo sentir un frío en el pecho. ¿Cómo había llegado allí? ¿Acaso alguien había entrado durante la noche? Sin pensarlo más, salió de la cabaña con su mochila al hombro y comenzó a caminar hacia el pueblo. El camino de regreso parecía más largo que cuando llegó. Los árboles se cerraban sobre el sendero, y el bosque parecía más denso, como si intentara retenerlo. Mientras avanzaba, no podía evitar mirar hacia atrás cada pocos minutos, convencido de que algo lo seguía. Fue entonces cuando escuchó los pasos nuevamente. Esta vez no eran rítmicos, sino rápidos, como si alguien estuviera corriendo detrás de él. Jorge comenzó a acelerar el paso, su corazón latiendo frenéticamente. Los pasos también se aceleraron, y al voltear, vio una sombra moviéndose entre los árboles, demasiado rápido para ser humana. «Déjenme en paz», gritó, sin detenerse. No obtuvo respuesta, pero los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Jorge sabía que no debía detenerse, pero algo en su interior lo obligó a mirar hacia un claro a su derecha. Allí estaba la figura humanoide, de pie entre los árboles, observándolo. Era más alta de lo que recordaba, y sus ojos negros y brillantes parecían absorber toda la luz del entorno. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles. Jorge sintió que el tiempo se detenía, como si el ser estuviera evaluándolo. Luego, sin previo aviso, la criatura dio un paso hacia él. Jorge reaccionó instintivamente y comenzó a correr tan rápido como sus piernas se lo permitían. Llegó al pueblo al borde del agotamiento, con el sudor empapando su camisa y el aire quemándole los pulmones. Varias personas se acercaron a ayudarlo al verlo en ese estado. Entre ellas estaba don Efraín, quien lo llevó a su casa y le dio un vaso de agua mientras lo escuchaba. «Lo vi de nuevo», dijo Jorge, su voz temblando. «Estaba en el bosque, siguiéndome». El anciano lo miró con gravedad, como si ya esperara escuchar esas palabras. «Te lo advertí, muchacho. Esos seres no son de este mundo. No les gusta que los humanos nos acerquemos a sus lugares». Jorge insistió en saber qué eran exactamente esas criaturas, pero don Efraín solo sacudió la cabeza. Algunos dicen que son guardianes del bosque. Otros creen que vinieron de las estrellas hace mucho tiempo. Sea lo que sea, lo importante es que te vayas y no mires atrás. Esa misma tarde, Jorge tomó el autobús de regreso a Tegucigalpa, dejando atrás Santa Lucía y sus misterios. Sin embargo, la experiencia lo dejó marcado. Unos días después, mientras revisaba las fotos en su celular, notó algo que lo hizo estremecerse. En una de las imágenes del monolito, la figura humanoide estaba claramente visible entre los árboles, mirándolo fijamente. Jorge no recordaba haberla visto en ese momento, y el descubrimiento solo confirmó sus peores temores. Decidió eliminar la foto y olvidar lo sucedido, pero por más que lo intentaba, las pesadillas continuaban. En ellas, siempre estaba de vuelta en el bosque, con la criatura observándolo desde las sombras. Aunque nunca volvió a Santa Lucía, Jorge no pudo deshacerse de la sensación de que algo lo había seguido desde aquel lugar. A veces, por las noches, mientras intentaba dormir, sentía que alguien lo observaba desde la ventana, y en más de una ocasión, creyó escuchar un suave golpeteo en el vidrio. Sabía que era imposible, pero en el fondo, no podía evitar preguntarse si alguna vez estaría realmente a salvo.